Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta reflexionar sobre los valores positivos que vivimos cada día aquí en CEAR Television Network y a través de Visión 10 Querétaro. Todos los lunes nos vamos viendo, todas las tardes vamos compartiendo día a día lo que vamos viviendo, y hoy es actualidad. En estos días, dos personajes que han vivido muchos valores y que sobre todo se les ha resaltado dentro de la Iglesia Católica como santos, Juan Pablo II y Juan XXIII. Para hablar de estos dos grandes personajes, de los valores que nos han dado y han compartido con toda la Iglesia, está con nosotros Juan Manuel Ramírez Sistos, fraile, agustino recoleto, bienvenido. Muchas gracias, Javier, es una alegría estar aquí con ustedes. Hermano, pues nuestro, está en la comunidad del aspirantado San Pío X, junto al Fray Luis de León, se ocupa de todo lo que es la cuestión vocacional, acompañar a los jóvenes con inquietudes y pues discernir con cada joven qué puede haber de bueno en esas grandes motivaciones que tienen los jóvenes. Juan Manuel, tú naciste con Juan XXIII. Exactamente, en 1960, 28 de diciembre. Ya llevaba casi 3 años de pontificado el Papa Juan XXIII. Fue electo en el año 58. Entonces ya agarré la carrera. En el 63 muere, también es verdad, no lo recuerdo. Y desde esos años hacia acá, ¿no? En el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿tú qué destacarías de Juan XXIII? La apertura que hizo en la Iglesia, el concilio, esa moción que Dios le dio al corazón y que él secundó con toda fuerza profética. Fue un profeta, porque el Concilio Vaticano I fue interrumpido en 1870 y entonces este concilio quedó inconcluso y se necesitaba hacer otro concilio, sobre todo con la frase que el Papa dice, ¿no? Necesitamos abrir las ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco. Para mí fue lo central del pontificado del Papa Juan XXIII. Ajá. Nos hablan de Juan XXIII de un papa italiano, un papa que de él hay película, hay filmografía, grabaciones y fotos ya en color, y es un papa gordito, ¿no? Un gordito, sí. Es un italiano. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la vida de Juan XXIII, como de Angelo Roncalli? Giuseppe Angelo Roncalli, él nace en el norte de Italia, en un pueblito por allá pequeñito, hijo de campesinos, 13 hermanos tuvo, él era el tercero, y él desde chiquito pues sentía la vocación, y me parece que fue a los 10 años, 11 años que ingresa al seminario. Y ahí comienza todo su proceso en el seguimiento de Jesucristo. Después lo van a mandar a los 21 años, va a estudiar a Roma, y ahí se doctora en teología. Después se regresa a su pueblo, acompaña al obispo de su diócesis, y ahí él va a estar muchos años acompañándolo hasta que muere. Después lo llaman para Roma y lo mandan como legado, como embajador del Vaticano a Bulgaria. Sofía va a estar ahí unos años, va a pasar por también Turquía, va a pasar por Atenas, por Grecia, y finalmente lo van a mandar en un tiempo muy difícil a Francia. En el año 44 está terminando la Segunda Guerra Mundial y dicen que él supo hacer muy bien la unidad entre las diferentes fuerzas que había ahí. Trabajó muy bien. O sea, nos estás hablando de un papa ecuménico, porque estuvo también con la Iglesia, muy conectado con la Iglesia ortodoxa. La Iglesia oriental, sí, en Bulgaria, en Turquía, en Grecia. Él conoció todos estos ambientes ortodoxos y trabajó muy, muy bien. Se unió mucho a ellos y trabajaron conjuntamente. Ajá. Los que nos están viendo, el Papa Juan XXIII, como bien ha dicho Fray Juan Manuel, abre el Concilio Vaticano II. Algo importantísimo que rompe con toda la estructura de la Iglesia, pero no lo cierra él. No lo cierra él, le toca a Pablo VI en el año 65. ¿Sí? Tú que pues has estudiado espiritualidad y pues estás también en contacto con el mundo espiritual a través de las religiosas y religiosos que acompañas,
¿Qué destacarías del Concilio Vaticano II? El concilio, bueno, se fundamenta en dos propuestas del Papa. Hace dos preguntas el Papa en el concilio fundamentales. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? E Iglesia, ¿qué dices a la gente de ti? Y aquí surgen dos documentos, la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, que es la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no se pone, como antiguamente, a condenar a nadie, sino más bien se pone a reflexionar sobre sí misma. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Y ese es el documento de la Lumen Gentium. Y después la Gaudium et Spes es la Iglesia en el mundo de hoy. ¿Qué le dice la Iglesia al mundo de hoy? Yo creo que es lo central, es el corazón del concilio y es lo que hace que la Iglesia comprenda al mundo de hoy y que pueda trabajar más profundamente iluminando la sociedad desde el Evangelio, la fidelidad al Evangelio. ¿Sí? Y Fray Juan Manuel, que pues ve el Concilio Vaticano en los años 60 y surgen todos estos documentos, ¿cómo ve la Iglesia con estos documentos, todos estos años que han pasado, a día de hoy, en este año 2014? ¿Cómo un religioso que se mueve por distintas regiones de México y de Costa Rica, por distintas diócesis, cómo ves que se cumple esto que tanto quería Juan XXIII? Yo creo, el Papa hace pocos domingos regaló el Evangelio a muchas personas en la Plaza San Pedro. Yo creo que esto ya es un fruto del concilio. El promover la lectura de la palabra de Dios en todas las casas, en todos los lugares, en todos los ambientes, en el autobús, en el metro, en donde estemos. La palabra de Dios es accesible a todas las personas. Después también la parte de la mujer, que la mujer puede intervenir más en la iglesia, puede entrar más, puede apoyar. La gran mayoría de las mujeres también son las que hacen la columna vertebral de la iglesia, entonces mayoría de mujeres podemos decir, las que llevan el peso. Pues también la intervención, el participar en la iglesia ha sido una apertura muy bonita. Y después que nosotros podamos escuchar la misa en nuestro idioma, también eso es fantástico. Que podamos trabajar con diversos grupos pastorales, movimientos. Yo creo que fue un despegue del Espíritu Santo proporcionando grupos pastorales, movimientos con diversos carismas, y la Iglesia ha apoyado todo esto, muy bonito creo que yo. Que fue un poco lo que vivió Juan XXIII en su vida, ¿no? Como decías antes, como nuncio, él estuvo en diversas regiones del país, en diversos países en el Oriente, y hoy pues gracias a ese viaje, esos viajes que hizo, nos regala ese ecumenismo y esa apertura. ¿Qué otra cosa destacarías de Juan XXIII, de San Juan XXIII? San Juan XXIII es el Papa bueno, ¿no? Es el Papa bueno. Yo creo que su figura, su personalidad, la humildad, la sencillez y la paz. Él hace su encíclica La Paz in Terris, ¿no? Le toca el momento difícil cuando Estados Unidos y Rusia casi se enfrentan debido a los misiles que Rusia pone en Cuba. Entonces, él lanza la encíclica Paz in Terris. Es un hombre de paz, es un hombre bueno, es un hombre misericordioso, y yo creo que es un pastor cercano al pueblo, que no tiene problemas en estar con todos, con todo mundo, y está bien con todos, y busca sobre todo esa unidad. De Juan XXIII, visitó hospitales, visitó cárceles. Tú que estás relacionado con los jóvenes, ¿cómo crees que un joven, qué crees de un joven que le llame la atención la persona y figura de Juan XXIII? A un joven, bueno, pues yo creo que sobre todo la cercanía con los que más sufren. Yo creo que va por ahí hoy la experiencia de Dios. No es una experiencia cerrada en una iglesia, en un templo nada más, sino que como que el desafío de hoy es encontrar a Dios en todo, en todos los lados, en todas las personas, y yo creo que Juan XXIII nos pone en ese camino, ¿sí? A sensibilizarnos ante el sufrimiento de los demás y llegar con una palabra de aliento, llegar con un conforto a las personas que más sufren. Bueno, pues estamos aquí hablando de Juan XXIII, San Juan XXIII,
canonizado hace pocos días por el Papa Francisco, una persona también llena de mucha paz y mucha sencillez, con características de San Juan 23, y en unos momentos volvemos de nuevo para hablar de otra gran figura muy conocida aquí en México, San Juan Pablo II. Regresamos. Regresamos de nuevo aquí a Valores de Acero. Ya saben que cualquier sugerencia en valoresdeacero@ceartn.com, y también nos pueden ver desde el Facebook, que es CEAR Television Network. Ahí pueden darle un like y pueden ver todos nuestros programas a través de los canales de YouTube y por supuesto aquí en Visión 10 Querétaro. Seguimos hablando de dos grandes personajes que han dado muchos valores en sus propias vidas y han dado valores a la Iglesia, canonizados, San Juan 23.1, y ahora vamos a empezar a hablar de San Juan Pablo II. Suena un poco San Juan Pablo II, ¿verdad? Porque hemos estado acostumbrados a decir el Papa Juan Pablo II. Un Papa que visita México el año 79, que viene de Polonia. ¿Qué destacarías de Juan Pablo II? Así, a voz de pronto. A voz de pronto, no tengan miedo, no haber paura, dice. Aquella frase a mí me quedó clavada en el corazón. Abrir las puertas a Cristo, ¿sí? Cristo no tiene nada malo para dar, solo bueno, ¿sí? Cristo es el centro y es un Papa cristocéntrico. Para mí eso es fundamental en la evangelización de hoy. Cristificar el mundo, cristificar las personas, ¿sí? Juan Pablo II, que fue un Papa que le tocó una vida dura. Difícil, muy difícil. ¿Nos puedes hablar un poquito de la vida de este gran santo? Y ya sabemos que él nace en Polonia, muy cerquita de Auschwitz. No sabía yo, leyendo hace unos días, a 25 kilómetros de ahí estaba su pueblo natal. Nace en 1920 y a los 21 años pues ya le toca trabajar en las minas y les toca trabajar como en una fábrica de químicos, ya para evitar el ser trasladado a estos campos de exterminio, ¿sí? Ya entrando en la Segunda Guerra Mundial. Su mamá muere cuando tiene 8 años y su papá también muere cuando él es relativamente joven, a los 24, 25 años. Entonces se queda prácticamente en el mundo. Después entra al seminario y ya en el seminario él va llevando su proceso. Rápido lo hacen obispo, bueno, primero sacerdote, después ya obispo con 38 años y arzobispo cardenal con 38 años. O sea, es un caminar meteórico rapidísimo. Y ya después a los 58 años electo papa, de los más jóvenes que hemos tenido. Claro, hablamos aquí de que pues es una carrera, el carrerismo que decía el otro día es el eso, Papa ¿verdad? Francisco, pero bueno, sí. no es eso, sino sencillamente es estar al servicio de la Iglesia en un momento que es una Iglesia asediada, perseguida y juzgada. Estamos hablando de una Polonia que pasa del nazismo al comunismo. Del nazismo al comunismo, del 45 que termina la guerra. Bueno, también es bueno hablar cuando machacan a Polonia, por un lado Alemania y por otro lado Rusia. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hacen un pacto los dos países y machacan y creo que asesinan a la crema innata del ejército polaco. 10.000 soldados, los máximos exponentes del ejército polaco son asesinados. Y después de esto termina la guerra en el 45 y Rusia invade todos los países del este, ¿no? Toda la cortina del este. Y ahí están hasta los años 80, ¿sí? Hasta el 90 con la caída del muro de Berlín. Juan Pablo II es un filósofo. Es filósofo, sí, estudia. ¿Y qué podemos decir de Juan Pablo II? Y aquí en este canal que es Agustino Recoleto, que difunde los valores Agustino Recoletos y su espiritualidad, ¿qué hay de Juan Pablo II y San Agustín? Sí, Juan Pablo II es muy cercano a San Agustín y él fundamenta también su pontificado pensando en San Agustín. Es una idea también que surgió hace unos días leyendo algo sobre Juan Pablo. A San Agustín le toca vivir la caída del Imperio Romano. Recordemos que en el 410 Atila
invade por primera vez Roma y le echan la culpa a los cristianos. Entonces San Agustín agarra la pluma, el papel y comienza a decirles en la ciudad de Dios, no, Roma no cayó por culpa de los cristianos, Roma cae por su propia debilidad, porque los jóvenes romanos ya no quieren ir a ser soldados, ya no quieren esforzarse, se han acomodado. Entonces, y además la misma desmoralización de los romanos hace que el imperio se quede débil y caiga. Entonces San Agustín les dice que caen, pero no es una caída desesperada, está surgiendo algo nuevo, están surgiendo las próximas futuras naciones europeas. Lo mismo el Papa va a tomar esta idea, parece que toma esta idea, no está todo perdido, la última palabra no la tiene la muerte, hay que abrir los corazones a una nueva sociedad, está surgiendo algo nuevo. Por eso la frase, no tengan miedo, abran su corazón a Jesucristo, porque Jesucristo tiene mucho para darnos. Recuerdo que Juan Pablo II escribió una carta a la Recolección Agustiniana y recuerdo también una intervención que hizo interesante por el año de la conversión hacia 1986. Lo curioso es que un año antes de morir, el capítulo general de los Agustinos Recoletos, por algo extraordinario, se celebra en Roma. Y él recibe también a los Agustinos Recoletos y les da también como una carta en donde, pues, creo recordar que invita a vivir con fervor, con ardor, a ser misioneros y a vivir en comunidad. Sí. Juan Pablo II ha escrito muchas encíclicas, cartas. Sí. ¿Cuál destacarías tú? Yo creo que la encíclica que a mí me ha llamado siempre, que es el centro, casi la primera encíclica es la que marca el pontificado, la encíclica Redentor del Hombre, Redentor Hominis, ¿no? Que es donde pone al ser humano como centro de toda la creación, la criatura privilegiada por Dios, y todo debe confluir al bien del ser humano. Por eso Cristo es la plenitud del ser humano porque es hombre, y es la plenitud de lo divino porque es Dios. Entonces el ser humano como imagen de Dios está llamado a ser centro de la creación, no por sí mismo como un egocentrismo, sino con referencia a Dios porque es la criatura privilegiada de Dios. Creo que ese Juan Pablo va a fundamentar toda su cristología, toda su filosofía, todas sus cartas en esto, la dignidad del ser humano. Y ahí es toda su lucha contra, pues, mismo, toda su lucha contra estos gobiernos totalitarios o dictadores, donde el ser humano es degradado. No es una lucha política, es una lucha por la persona, que es imagen de Dios. De la imagen de Juan Pablo II hay una buena, una de muchísimas, pero yo creo que las que más echan las televisoras son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo no sé si tú, Juan Manuel, has asistido a alguna Jornada Mundial de la Juventud. Aunque no hayas asistido, tú que estás en relación con los jóvenes, ¿qué repercusión tiene que un líder de la Iglesia Católica como el Papa se dirija a los jóvenes y pues esté abierto a toda la problemática que trae hoy la juventud? Bueno, en los años 70, 80 y 90, que son problemáticas serias. ¿Tú cómo ves esta cercanía del Papa a los jóvenes y los jóvenes con el Papa? ¿Ha sido una moda o realmente están enamorados de la Iglesia y de su líder? Yo creo que Juan Pablo II es una persona carismática. Lo querían ancianos, mayores, jóvenes, niños. Él tenía química con todos, era un don. Pero sobre todo yo creo que el ingenio de crear las Jornadas Mundiales de la Juventud fue una moción del Espíritu Santo profunda, porque nos ha dejado una huella y nos ha dejado ahí algo para trabajar y que ha pegado. Juan Pablo II tenía química con los jóvenes, hablaba su idioma, hablaba su lengua, se solidarizaba con ellos y además era una persona pues, que atraía. Los santos tienen ese don, exhalan a Cristo. Exhalan, como dice San Pablo, van dejando el perfume de Cristo por donde van pasando, y con los jóvenes pues no era la excepción.
sobre todo con los jóvenes. Entonces ahí tenemos las jornadas y ahí tenemos, yo creo que mucha herencia de Juan Pablo para nuestros tiempos. Vemos a un Juan Pablo II sano, joven, cuando el atentado lo vemos pues enfermo, decayó varias veces, y al final lo vemos un papa sufriente, y él habla del dolor. ¿Qué imagen te da ese papa sufriente en una sede que más bien era pues una silla de ruedas revestida de sede? ¿Qué imagen le da a un Agustino Recoleto, una imagen de un papa débil? Yo creo que para el mundo de hoy es un ejemplo a seguir. El mundo de hoy es light, descartable, usa y tire, amistades en cuanto me sirvo de los otros, que no duran. Entonces nos está hablando de la infidelidad y del no creer en compromisos a largo tiempo. Es lo que se predica hoy. Sin embargo, Juan Pablo, con esa actitud doliente, de enfermo, trabajando hasta el último día incansable, nos está diciendo que es posible ser fiel al llamado de Dios, que es posible perseverar en el camino de Dios, que es posible un matrimonio morir juntos, es posible un sacerdote terminar hasta los últimos días su sacerdocio, es posible ser fieles a los amigos, es posible guardar esa serenidad durante la vida. Yo creo que Juan Pablo es un ejemplo por donde lo veamos, ¿sí? El ser humano pudo tener sus defectos, no nos toca a nosotros decirlo, ni juzgar ni a él ni a nadie, pero como persona yo creo que hay que sacarle mucho jugo. Yo creo que hay mucho que todavía investigar en su vida. Cada vez se van descubriendo más cosas. Como misionero que fuiste en Brasil, un misionero, ¿cómo ve a Juan Pablo II? Pues es el ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un dato aquí, Juan Pablo recorrió 1.247.613 kilómetros en sus recorridos. Llegar a los últimos, Juan Pablo no era, lo dejo bien claro, no era un turista, era un peregrino, porque iba a los lugares más duros, más difíciles. Recordemos nuestra parroquia en el Tondo, en Manila, ¿verdad? De una parroquia pobre, donde él se quita el anillo y lo regala al párroco para que ayude a los pobres. O sea, Juan Pablo es sensible al sufrimiento del otro. Aunque se puede decir otras cosas, puede ser lo contrario, pero Juan Pablo es el peregrino de Dios que va a confirmar a sus hermanos en la fe. Yo lo vería también desde el punto de vista paulino. San Pablo, sus 4 viajes, nos deja ahí un testimonio de que hay que caminar. El ser humano es peregrino y debe salir de sí para llevar la palabra de Dios, para llevar el conforto a las personas que más sufren. Bueno, pues estamos viendo 2 personajes en Valores de Acero llenos de muchos valores y sobre todo este último muy relacionado con los Agustinos Recoletos. Me despido recordando que Juan Pablo II canonizó a San Ezequiel Moreno, beatificó a los mártires de Motril y bueno, pues ha sido una persona que canonizó a mucha gente, creía en la santidad del siglo XXI y esto es lo que hablaremos en el próximo programa. Les voy a pedir a los de producción que nos despedimos hoy con unas imágenes de Juan 23, bien bonitas, en donde pide que acaricien a un niño, y unas imágenes de Juan Pablo II, las últimas, en donde arroja palomas con otros niños a su balcón y las palomas como que se quieren volver. Nos despedimos con este gran regalo, nos vamos hasta el próximo lunes, Visión 10, o a través de ceartn.com o en el canal de YouTube CEAR Television Network. Hasta la próxima.